Bueno, aquí a mi izquierda o vuestra derecha, suelta este y meto otro, está Jonander Hernández, que es ingeniero informático, desarrollador de Kestrel HPC, que es un proyecto que sirve para crear clústeres Beowulf sin disco, ¿no? Además, es también colaborador en el grupo Lorea, de investigación de esta universidad, ¿no? Sí. Y nos va a hablar de Jekyll y Liquid, y además de la generación de páginas web estáticas utilizando el lenguaje de programación Ruby. Así que vamos a dejar que prepare sus transparencias y a ver qué nos cuenta. ¿Me puedo levantar? Sí, ¿no? Sí, ¿te quieres levantar? Qué guay. Vale. Bueno, es que me quedo de pie, que si no me pongo muy nervioso y... Vale, bueno, pues voy a hablar un poco de lo que es Jekyll Liquid, que es un generador de páginas web, en plan, bueno, es para generación de páginas estáticas, es decir, que no hay nada dinámico, no es como PHP, etcétera, etcétera, sino que lo único que se hace es que se genera finalmente un HTML. Y bueno, pues os voy a contar un poco lo que es, ¿no? Entonces, bueno, las transparencias están en inglés. Yo lo descubrí un poco por GitHub. No sé si conocéis GitHub, seguramente después en las próximas ponencias se hablará de ello, pero bueno, es un servicio de hosting de Git gratuito y que se usa muchísimo. Y además tiene un toque un poco de social, es decir, en plan tú puedes seguir a alguien, puedes ver un poco lo que hace, es muy... junta un poco lo que es el desarrollo y te permite crear como una especie como de red social, ¿no? Entonces, esto es un poco para que veáis un poco lo que es, si no lo conocéis. Por ejemplo, pues he elegido aquí la página de Linus Torvalds, y entonces podéis ver que, por ejemplo, pues que él tiene 2 repositorios suyos, y aquí se puede ver un poco la actividad que tiene, y entonces este es el toque social que tiene GitHub como herramienta de desarrollo. Bueno, te da esto de repositorios gratuitos, pero al mismo tiempo también se pueden comprar para que igual una institución que no quiere tener en plan pues los repositorios abiertos los pueda tener también cerrados, ¿no? Lo que permite, entre otras cosas que permite hacer, por ejemplo, pues es cuando se colabora en diferentes entornos, permite, pues por ejemplo, pues poder la gente enviar pull requests, o sea, es decir, te permite en plan mandar un código o una modificación que tú has hecho. Y luego, si os fijáis, se puede incluso comentar, la gente lo puede discutir y puede seguir en plan pues una modificación que se propone a un proyecto, ¿no? Entonces, esto es lo que permite y facilita la cooperación entre individuos. Aquí, por ejemplo, pues tenéis un tracking de problemas que puede haber, un tracker, y entonces, bueno, pues como podéis ver es una pasada, está muy bien, y esto se lo está comiendo todo, y bueno, pues otros portales antiguos como SourceForge o así, pues ya no tienen tanta actividad. GitHub, bueno, parece que es un poco lo que se va a instalar en el futuro, ¿no? Y entonces, bueno, pues una vez que ya conocéis GitHub, si no lo conocíais, pues yo descubrí que daban hosting gratuito para proyectos, usuarios y repositorios. Y entonces, claro, ya me interesé por lo que se podía hacer, ¿no? Y entonces, bueno, algo tan sencillo como creando un repositorio con el nombre de usuario github.io o el nombre de una organización, bueno, porque puedes crear también una organización que no sea un usuario, por ejemplo, pues lo de Kestrel, ¿no? Yo creé un grupo al cual se puede añadir más gente, ¿no? Entonces podéis crear un repositorio tal cual en el propio proyecto y automáticamente eso genera una página web. Y luego además, si tenéis algún dominio, lo podéis redirigir. Simplemente creas un fichero CNAME dentro del propio repositorio y luego lo único que tienes que hacer es ya tu dominio, crear una entrada de DNS que redireccione el DNS a GitHub. Y así tenéis ya el hosting gratuito con GitHub, lo cual está muy bien.
Y bueno, por ejemplo, si queréis hacerlo en plan muy fácil, esto es una cosa automática que permite hacer, que es vosotros estáis en un repositorio de un proyecto, vais a la configuración y bajáis un poco con el scroll, automáticamente os pone generar una página automáticamente. Pincháis ahí, esto está hecho súper fácil, veréis algo tal como esto y, bueno, si os fijáis, esta sintaxis es muy parecido a la de un wiki. Entonces te permite en plan hacer la página y rellenarla de contenido de manera muy sencilla. Y aquí tienes un poco el asistente y tal. Un detalle que es interesante es que es Markdown. Bueno, que luego explicaré un poco lo que es, pero bueno. Y de esta manera tan sencilla, y eligiendo un template, que es lo que sale aquí arriba, podéis elegir uno de ellos, automáticamente habéis creado una página web para vuestro proyecto, lo cual está muy bien y facilita mucho las cosas. Y entonces, bueno, pues Jekyll mola un montón. Entonces, claro, cuando uno empieza a descubrir por qué los de GitHub han utilizado Jekyll es cuando descubre que está bastante bien. Es una herramienta sencilla y tal, pero mola bastante. Por un lado utiliza Ruby, YAML, Liquid, y bueno, esto lo copié de unas transparencias que me hizo mucha gracia, y bueno, pues esa unión pues es algo maravilloso y fantástico. Entonces, bueno, para explicar un poco lo que es, pues lo que había pensado es ir un poco explicando de qué pieza se compone, porque al final es una especie como de puzzle, va utilizando diferentes tecnologías, y finalmente ya llegaremos a lo que es Jekyll. He querido llamarlo Jekyll y Liquid porque Liquid yo creo que tiene bastante protagonismo en lo que es la herramienta, y si simplemente lo llamas Jekyll parece como que queda un poco de lado. Liquid se utiliza bastante en Ruby on Rails. En este caso esto no es Ruby on Rails, es simplemente una unión de diferentes tecnologías, y bueno, y todo está escrito con Ruby. Y bueno, pues un poco para empezar habría que un poco exponer igual tal vez lo que es Ruby, si no lo conocéis. Yo he descubierto que es un lenguaje muy fácil de aprender, es muy sencillo, se parece mucho a Python, es un lenguaje que tiene mucho sugar sintáctico, mucho azúcar sintáctico, es muy sencillo de utilizar, es absolutamente dinámico, es decir que puedes modificar una clase en caliente, puedes cualquier objeto añadirle un método en caliente, es totalmente dinámico, no hay ligadura dinámica como tal, y por eso se dice que es un lenguaje que tiene duck typing, que no sé si conocéis lo que es, pero es una especie como de chiste que significa que si tú tienes un objeto que se comporta como un pato, es decir, que habla como un pato y anda como un pato, es un pato, ¿vale? Entonces, no hay interfaces como tal. Simplemente si tiene los métodos que tú esperas, pues funciona. Luego tiene un sistema de control de paquetes, que es el Ruby Gems, que te permite instalar cosas. Pues, por ejemplo, pues te permite instalar el Jekyll. Tú instalas Ruby, te instalas Ruby Gems, y luego le dices gem install Jekyll, y te lo instala. Él resuelve todas las dependencias y te lo instala. Puedes instalar, por ejemplo, pues una biblioteca que yo que sé, que igual, por ejemplo, necesitas o te interesa parsear JSON, que no sé si lo conocéis, pero es en plan como JavaScript que se utiliza para serializar objetos. O algo que te permita manipular imágenes. Pues, por ejemplo, no sé si conocéis ImageMagick, que es una herramienta de comandos que sirve para editar imágenes, que lo típico, tienes una página web y quieres hacer que sean más pequeñitas, ¿no? Pues con MiniMagick te da el potencial de poder acceder a una API que te modifique las imágenes y que las puedas hacer más pequeñas, que puedas cambiar el contraste, etcétera, etcétera, etcétera. Luego es multiplataforma, aunque en Windows instalar Jekyll es un poco más divertido. Sí, en Mac es súper fácil, Linux también. En Windows hay que tirar un par de veces y preguntar en Stack Overflow y tal, a ver qué pasa, pero se puede hacer, es fácil. Todo está en Stack Overflow. Y bueno, y luego pues eso, que tiene toneladas de bibliotecas y demás, como Python, o sea, está hecho de todo. Entonces, bueno, pues luego es para que se vea un poco la pinta que tiene, en plan el lenguaje, que siempre se explica un poco las características, es un poco rollo, pues algo tan sencillo como esto. En plan es pues, tipo lo que está de moda ahora, o sea, todo es muy de alto nivel, con lo cual tú coges y abres unas llaves, aquí tienes, esto es un array asociativo, o bueno, diccionario, como queréis llamar, que tenéis una clave y un valor, ¿no? Y eso es una tabla hash, ¿no? Es decir, directamente accedes a través de la clave y obtienes el valor. Bueno, esto es un símbolo, por eso tiene los 2 puntos, que es un poco que utilizar un string, pues puedes utilizar un símbolo, que internamente no sé qué ventajas tendrá, pero bueno, es diferente. Y luego, pues como todo es un objeto, entonces, por ejemplo, un string, pues automáticamente das el punto, tendría un método que es el length, que te da la longitud, puedes hacer a index, etcétera, etcétera. Todo es un objeto. Luego las clases, pues bueno, es súper fácil también. Creas una clase, puedes hacer unos getters, que tienes una sintaxis que te genera un getter para los atributos que tengas. Aquí tienes la inicialización
Y bueno, pues por ejemplo, pues los atributos se hacen con una una arroba. Y bueno, te permite también esta fijada de que puedes en plan hacer varias asignaciones a la vez. Aquí definimos un método. Y bueno, y esto simplemente es como se define la herencia, para que lo veáis. O sea, que es súper fácil. Luego es un poco funcional, y esto mola bastante. Y entonces, en plan, por ejemplo, el 1 o 3 es un rango, entonces es un array de elementos, y aquí lo que le estamos pasando es una función, que lo que hace es coger cada uno de los elementos y lo multiplica por 2, ¿no? Entonces esto no sé si sabéis lo que son las clausuras, o habéis dado algo de anda cálculo y tal, pero bueno, la idea es que es una función, este es el elemento que se aplica a cada uno de los elementos y simplemente aplica esta función. Con lo cual, pues evidentemente, el 1, el 2 y el 3 pues va multiplicando a cada uno de los elementos y hace 2, 4 y 6. Esto es súper fácil de hacer y súper compacto. Si lo tuvieras que hacer con código más imperativo, pues sería más rollo. Y en plan esto se extiende a todo el lenguaje. En Ruby está bueno, está en todas partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en la tabla hash tenemos un método que es el each, y esto es lo que llaman un bloque. Que bueno, la llave y el do es lo mismo. Es decir, que al final aquí también estaríamos haciendo una especie de función lambda. Es decir, aquí, por cada uno de los elementos va cogiendo le asigna el key y el value y aplica esta función que simplemente es coger y hacer una salida con el... Bueno, aquí esto es para que evalúe dentro del propio string, que coja el valor del key y el value. Y bueno, pues aquí esto es porque para que veáis cómo se hace una cláusula, también lo mismo, que se pueden devolver varios elementos y cuando has creado una función, pues luego puedes llamarla, invocarla con el call. Bueno, esto es para que se viera que es un lenguaje o sea, que las funciones son de primer orden y tal, pero bueno, eso supongo que pasamos. Bueno, y YAML. YAML pues es un formato para serializar información. Claro, el tema es cómo construyes objetos para dárselos a algo, ¿no? O sea, es decir, cómo rellenas los objetos y que sea fácil, ¿no? Pues JSON, por ejemplo, que es lo de JavaScript, es una forma muy fácil de serializar información, crear objetos y que tengan toda esa estructura, ¿no? Pues YAML es otra opción. Es un superconjunto de JSON, o sea, que se puede utilizar también JSON. Pero bueno, es en plan más fácil incluso. Tienes, por ejemplo, Customer, que bueno, Customer tiene dentro pues, otro elemento que es Given y Family, ¿no? Entonces, si queréis acceder a ese elemento, pues podéis hacer como si fuera acceder a Customer, luego Given y te devolvería $. Esto, en vez de ponerlo, pues como sería en plan como JSON, que sería corchetes, y aquí sería el primer elemento del array, el segundo elemento del array, y dentro del objeto este sería el elemento de tal, pues lo puedes hacer con los guiones. Bueno, pues es una forma un poco fácil de crear objetos. Y bueno, pues tiene cosas curiosas, como por ejemplo esto, que te permite que varias líneas se junten. Y hacer referencias. Por ejemplo, pues esto de aquí es una referencia a este elemento de aquí. Y esto simplemente, bueno, pues facilidades que te da para la hora de estructurar información que quieras utilizar para algo. Y bueno, venimos un poco ya a lo que es Liquid. Liquid es lo que decía yo antes, que es una cosa que tiene bastante importancia, que está bastante guay, que es un motor de templates. Entonces, una de las características que tiene es que es bastante seguro porque no permite la evaluación del código. Es decir, tú cuando tienes un servicio y, yo qué sé, un wiki o lo que sea, una cosa que es bastante interesante es que el código que los usuarios metan no se pueda ejecutar. Y así te quitas de rollos, ¿no? Entonces, eso es una cosa interesante. Y luego, por otro lado, no tiene estado. Es decir, que lo que se hace es se separa lo que es el renderizado de la template de lo que es la instanciación del objeto de la template. ¿Por qué? porque así lo instancias una vez y luego vas cambiando los datos y ya está. Y no tienes que estar todo el tiempo haciendo nuevas instancias, ya lo tienes instanciado. Entonces, por eso se separa en dos partes que veréis después. Yo esto lo acabo de descubrir ayer, pero bueno, es así. ¿Y cómo funciona? Pues como esto es como todos estos lenguajes modernos, pues es mega fácil. Esto, por ejemplo, es una template, una simple string, y aquí lo que hacemos es, le pasamos pues un diccionario, es decir, una clave que es name y Toby. Entonces busca esto sería la variable que está aquí name y lo sustituye por el valor que sería Toby. Y eso es lo que generaría. De ahí la importancia de lo que hemos dicho antes, de crear esta estructura, en plan de poder crear objetos para pasárselos a las plantillas. Por eso YAML tiene un sentido, porque así lo podemos rellenar las plantillas que queremos con contenido. Y luego, por otro lado, claro, hemos dicho que no hay código, no se ejecuta. Entonces, todo está compuesto por etiquetas, bloques y filtros. Pero más o menos da la sensación de como si fuera un lenguaje.
Por ejemplo, esta es una plantilla. Tiene toda la pinta de ser un lenguaje de programación, pero realmente no se ejecuta de verdad. For es una etiqueta y sería más un bloque, ¿no? Porque es una etiqueta que tiene contenido dentro, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, pues, si hubiéramos creado products como un array, pues simplemente iría iterando por cada uno de los elementos y ejecutando internamente esto de aquí. El elemento product, a su vez, tendría dentro un campo que es el name y lo cogería de ahí. Y el price, tal. Entonces, digamos que las dos llaves sirven para evaluar el valor que tiene ese elemento. Y esto de aquí es un filtro, es decir, te permite que dado un valor se lo pipee, como si fuera un bash script o lo que sea, a una función que es price, que lo que te hace es te calcula el price o lo que sea. La has podido definir, la has podido inventar, te puedes crear nuevas etiquetas, nuevos filtros, etcétera, etcétera. Y bueno, pues por ejemplo if, lo mismo. Pero lo guay del Paraguay es que son todo etiquetas, no hay nada o sea, esto no es Ruby, es Liquid, es unas etiquetas que te has inventado. Y se puede extender, es muy fácil de leer, se lee enseguida, etcétera, etcétera. Bien, y luego, bueno, llegamos a un componente que es un poco clave, que es Markdown. Markdown es una sintaxis, se utiliza en un montón de sitios. Es bastante famoso ahora porque Aaron Stewart, que es el pavo ese que se suicidó y tal, fue uno de los, en plan, promotores de esta sintaxis. Y bueno, pues si llegáis a la Wikipedia de Markdown, seguida veréis. Bueno, y se usa en un montón de sitios. Se utiliza en GitHub, se utiliza en Reddit, en Stack Overflow. Es decir, si queréis maquetar en plan algo chulo cuando estéis explicando una solución para alguien que no ha sabido resolver eso en Stack Overflow y lo queréis poner bonito, pues necesitáis saber Markdown. Pero realmente es una sintaxis como si fuera cualquier wiki. O sea, que es trivial. Esto se utiliza para hacer una cabecera de primer nivel, está a un cuarto nivel, con esto se hacen las listas, etcétera, etcétera. O sea, que no tiene ningún misterio. Énfasis utilizando asteriscos, esto lo miras, te lo aprendes en un tiki y punto pelota. Y bueno, esto para los links. No tiene más. Y ya llegamos a la parte de Jekyll. Es decir, necesitamos todo lo que hemos hecho antes para que funcione. Es decir, todo está programado en Ruby, utilizamos Liquid como templates, YAML para serializar información, Markdown para escribir cosas y que quede en formato wiki, y Jekyll es lo que lo integra todo lo demás. Vale, entonces, ¿qué es Jekyll? O cómo, mejor dicho, cómo funciona. Lo que hace es, coge todo lo que tú has metido, o sea, todo lo que tienes en tu directorio, y lo que hace es genera ficheros HTML, utilizando esas templates. Si tienes imágenes, pues lo que hace las imágenes, como no son... Bueno, aquí una cosa que es interesante, que es que si un fichero no tiene lo que se llama un YAML header, o sea, si no tiene una cabecera, o sea, algo como esto, no hace nada sobre ello, no lo convierte, ni lo aplica, ni hace ninguna transformación de ningún tipo. Simplemente lo copia al directorio final, donde va a quedar la página resultante. O sea, es decir, que una imagen tú la metes y simplemente lo que haces es la copia. Entonces, si tenemos en plan algo escrito con Markdown, lo que hace es, pues, primero busca lo que hay en el directorio donde tenemos todas las cosas, luego le aplica una template, porque nos permite también abstraer las cosas y hacer como diferentes templates. Pues si queremos en plan que tenga una cabecera concreta para un post, pues tendrá una template. Si queremos hacer una página tal y que tenga un menú diferente, pues podemos hacer otra template. Entonces, eso es bastante guay, porque facilita mucho la programación, ¿no? Y todo eso se convierte a HTML. Luego te permite utilizar Liquids para hacer esas transformaciones que hemos hecho, bueno, pues los menús, etcétera, etcétera, y todo el resultado final es HTML. Esto parece muy técnico y tal, pero es súper fácil de utilizar. Y bueno, o sea, luego veréis que tiene, bueno, ya habéis visto antes que tiene un modo visual y tal, y ahora os enseñaré otro. Y bueno, un tema que tiene bastante protagonismo y que es bastante, bueno, que para eso he explicado lo que era YAML, es que puedes definir configuración en dos sitios. En un fichero global, que es el config.yml, o como se pronuncie, que te sirve, pues por ejemplo, imaginaos que queréis definir un menú, ¿no? Y lo vais a cambiar pues muy poco en poco, y queréis que esté compartido en todas las páginas que queráis. Pues por ejemplo, ahí podéis utilizar la sintaxis de YAML pues para hacer menú, dos puntos, abres los corchetes y pones pues el enlace 1 tal, enlace 2 tal, y luego simplemente haciendo un for pues lo va recorriendo y te creas el menú como quieras. Y todo eso se expone a través de la variable site. Sin más, esto ahora no, supongo que no os acordaréis, pero estas transparencias os valdrán para más tarde. Y cada página también expone toda la información que tiene a través de page. O sea, es decir,
Esto sería una paginita, aquí le hemos metido un montón de cositas, aquí hemos puesto las cosas en el markup mega sencillo, que es Markdown, pero por ejemplo, pues aquí puedo referenciar a cosas que están metidas aquí, que he definido. Aquí me he definido un menú y puedo decir pues page.menú, el elemento 0, y le cojo la URL y tal. Y bueno, pues por ejemplo, esta parte de aquí, que es el menú, que lo he definido aquí, se podría exportar al... Porque decir, aquí, claro, esto lo veis y decís, aquí hay una cabecera, aquí hay una lista, aquí hay un enlace, pero necesitamos como el cuerpo principal sobre el que esté la página, ¿no? Es decir, en plan el header, el body y todas esas etiquetas HTML que no están. Eso es el layout, que es esto de aquí. Es decir, es un elemento que se carga que tiene los elementos del HTML, que es esto de aquí. Es decir, aquí creas un ficherito y entonces con 4 cositas, que lo que acabamos de definir antes, que es esto de aquí, esto se convertirá en HTML y se empotrará aquí. Y los elementos que hemos definido antes, que son estos de aquí, se pueden leer incluso en la propia layout, que es digamos lo que está por encima, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues accedería a cada uno de los elementos y patapim, patapam, saldría. Y bueno, pues es que si utilizáis GitHub, es que a nada que os pongáis a hacer cualquier cosa, pues mola, en plan, utilizar este tipo de cosas, ¿no? Claro, todo esto, si es GitHub, todo va con Git. Entonces, una vez que habéis creado el repositorio que os he dicho antes, simplemente hacéis un commit, bueno, añadís algo, hacéis un commit y automáticamente, bueno, hacéis el push, lógicamente, y luego, en plan, GitHub, que tiene ya empotrado ellos Jekyll, lo que hace es regenerar la página web. Y se puede descargar en local, porque lo puedes instalar, y lo puedes ejecutar de esta manera. Haces Jekyll, el auto, el server y tal. Y lo que mola es que el auto, en plan, se queda como escuchando. Entonces, cada vez que haces una modificación, va regenerando otra vez todo el tiempo la página. Y bueno, son páginas estáticas, con lo cual tenéis la certeza de que no va a dar ningún problema, ni que el hosting va a ser el más gratuito o más barato que queráis, porque no tiene nada dinámico que se ejecute en el servidor. Y bueno, esto lo he puesto porque, como os he dicho, que si no sería un poco rollo, en plan hacerlo de manera gráfica, pues existe una cosa que se llama Prose.io, que de hecho esta propia página está hecha con Jekyll y te permite editar cualquier fichero de GitHub. Pues en plan los ficheros de los wikis, los ficheros del típico readme que tienes que poner, que también, no sé si os habéis fijado con muchos proyectos de GitHub, que pone readme.md, pues eso es Markdown también, ¿no? Y entonces tienes un editor, en plan más guay, le das al botoncito y te sale una tabla con la chuleta de todas las formas de hacer el Markdown y tal, y le das al save, y al dar el save hace un commit a GitHub y se queda como un commit, con lo cual tenéis todo el historial de las modificaciones que habéis hecho y tal. Molón. Y esto es lo que ha generado, el resultado de lo que hemos dicho antes, para que veáis que no sea mágico, sino que realmente funciona, y visto de manera gráfica sería esto. O sea que también funciona, está bien programado. Vale, y claro, lo primero que me vais a decir es, vale, si es todo estático, ¿y qué pasa si tengo un blog, no? Pues los blogs, dices, bueno, pues ya hay herramientas como Disqus o Facebook Comments, que es en plan un poco como el Google Analytics. Vosotros metéis el JavaScript y cuando se lee en el cliente ya genera un elemento para poder meter esas funcionalidades dinámicas que necesitas, ¿no? Entonces, de esta manera ya lo tenéis todo solucionado. Es decir, vosotros no tenéis que mantener nada de seguridad, no tenéis que actualizar el WordPress ni nada por el estilo, porque lo único que es dinámico ya se encargará Facebook, ya se encargará otro, bueno, Disqus, pues de mantenerlo seguro y que funcione. Y claro, pues lo que ya llega un poco lo más guay de estas cosas es poder hacer plugins, ¿no? Que podéis en plan pues meter, pues yo qué sé, no sé qué se puede hacer de todo. Yo lo que he hecho ha sido una galería, por ejemplo, pues que se genera automáticamente, ¿no? Y un poco para que veáis la pinta que tiene el código de Ruby de cada uno de los plugins que se puede hacer, pues los he metido un poco. Bueno, no sabía si me iba a dar tiempo, si me da tiempo. Bueno, y bueno, esto es la pinta un poco que tiene, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, pues esto es una etiqueta. Si os fijáis, es de Liquid, no es de Jekyll. O sea, es decir, por eso que os decía yo que se mezcla y tal. Y bueno, si utilizáis Ruby on Rails, podéis utilizar la idea de Liquid en Ruby on Rails, ¿no? Entonces aquí, esto es lo que hace es la inicialización cuando se crea la instancia. Y lo único que hago es coger el parámetro que le he pasado y lo guardo en un atributo. Le quito los espacios que me sobran por ahí. Y después, bueno, esto es una cosa un poco harta, pero a mí me costó entenderlo y entonces os lo pongo aquí para que vosotros no perdáis el tiempo como yo, que es que cuando vosotros vais a renderizar una etiqueta, depende hay una
cosa que es el contexto, que es lo que guarda la información del array, de las variables y tal, ¿no? Entonces aquí lo que este ejemplo hace es simplemente el parámetro que le he pasado, en el momento de renderizar, buscará en el contexto, que es como una especie de array, y extraerá su valor. Y por ejemplo, pues esto sería una etiqueta. Esto es una etiqueta que es etiqueta de ejemplo, site.global variable, y si tenéis en el config.yml que he dicho antes, definir una global variable, pues la pillaría de ahí. Y bueno, aunque no lo creáis, el if, el for y todo lo demás está implementado con esta estructura. O sea, esto es guay, es muy sencillo. Esto es un filtro, lo de pipear, pues esto es lo mismo. Es decir, súper sencillo. Bueno, Ruby es un poco raro, no tenéis que poner el return, os lo podéis comer y la última instrucción que se ejecuta ese es el return. A veces se induce un poco a error y tal, pero ya son lenguajes guays estos dinámicos que la puedes liar con cualquier cosa. Y bueno, pues en una línea, pues simplemente lo que le pasas como input, te lo pone aquí y te genera esto, ¿no? Pues fácil. Luego tenemos lo que son las etiquetas, los filtros, y luego ya lo guay del Paraguay son los conversores. Es decir, si tienes un fichero, pues imagínate que en vez de utilizar Markdown no te gusta y te quieres inventar uno para text, porque utilizamos, bueno, LaTeX. Y entonces, pues claro, necesitamos que esa página LaTeX se convierta a algo, ¿no? Pues esto pues, lo podríamos hacer con un converter. Entonces, la idea es simplemente que se hace match la extensión con una expresión regular que hayamos definido nosotros, que podemos poner LaTeX o TEG o lo que queramos, pues entonces ahí haría el match. Luego, el nombre de la extensión resultante que queremos que tenga, que igual en nuestro caso sería HTML, y simplemente invocaríamos al comando para que genere el resultado final del HTML. Y esto, que no lo parezca, es una versión súper reducida de lo que realmente se utiliza para el Markdown. O sea, es así de sencillo y así de simple. La verdad es que es bastante alucinante lo sencillo que puede ser programándolo así. Esto es otra cosa ya un poco más... Bueno, este es el ejemplo que viene. Es un poco más harto. Aquí lo que pasa es que las cosas se tienen que hacer así. Que es un generador. Pero, en plan... tiene mucho sentido que se puedan utilizar generadores. O sea, el generador es una clase, tú la creas y todos los generadores se invocan. Y la idea es que te permita generar, por ejemplo, pues una galería chula. Y como siempre se instancia y lo que va haciendo es, bueno, lo que siempre tiene la misma idea es, tú creas un objeto página y ese objeto página se lo metes al site.pages. Si veis los plugins que hay por ahí, siempre hacen lo mismo. Y ya está. Eso es toda la explicación. ¿Preguntillas? Yo sí que voy a poner una pequeña pregunta y es, te veo muy emocionado sobre esto de Jekyll y Liquid, ¿no? Y yo me pregunto, yo estoy más acostumbrado a las herramientas, vamos a decir, no de hacker, sino una gente normal. Yo me hago un WordPress y listo, y ya tengo mi página, ¿no? ¿Qué es desde tu punto de vista esto que da la ventaja a Liquid, que hace que sea tan genial, ¿no? ¿Por qué utilizar Liquid y no cualquier otra herramienta? Hombre, yo creo que la diferencia principal, bueno, la ventaja que puede tener este tipo de soluciones, y por lo que yo creo que lo utiliza GitHub, es que el contenido final es estático. Y entonces te ahorras tener que computar nada a posteriori, ni mantenerlo, no tienes ningún problema de seguridad porque es contenido estático. Y realmente es que además está bien pensado, porque ¿cuántas veces modificas tu página web? Muy pocas. ¿Cuántas veces añades algo nuevo? Muy pocas. Pues si en el momento en que lo añades vuelves a regenerar la página, ya está. Y la tienes en estático. Está en estático, con lo cual prácticamente es como si estuviera cacheado. No hay que hacer nada, no hay que generar nada. Entonces en ese sentido está bien pensado por eso. La idea mola por eso. Y bueno, pues es una herramienta, sí, es muy hacker, es muy harto. Pero se va a poner muy de moda por GitHub. Si GitHub lo apoya, al final arrastrará que la gente lo vaya usando. Es que estas páginas estáticas parece cosa del pasado ya, ¿no? Y todo suele ser PHP y así. Pues sin más, es algo que sorprende. Bueno, no sé si sea el futuro, ¿eh? Para una cosa sencillita, a mí me parece que está bien. En plan, para hacer una página en 3 minutos, es decir, como lo que habíamos hecho antes al principio del todo. O sea, si la queréis hacer como lo que hace GitHub, que por debajo está Jekyll, tú te vas al menú, le dices generar página automática, te sale esto de aquí, escribes en el Markdown, que es como si fuera un wiki, eliges la template,
que te la dan ellos ya hecha y ya tienes una página. O sea, es decir, es todo lo hacker que esperes. Y luego tienes Browse, que es esto de aquí, que es también gráfico. Tú entras con Browse, funciona todo con JavaScript. Entonces lo que han hecho ellos es una capa que utiliza el API de GitHub para acceder a los contenidos y de manera gráfica te permite editar lo que quieras. Y al final cuando haces save estás haciendo un commit. Es decir, sin tú darte cuenta estás haciendo un commit y con lo cual tienes el historial, etcétera, etcétera, como si fuera un repositorio normal y corriente. Bueno, no sé, yo en los últimos tiempos una de las cosas que está pasando mucho es que se está volviendo a utilizar cada vez más páginas estáticas con Nginx y todo esto para mejorar todo lo que es el throughput en los servidores y bajar el procesamiento ahí. ¿Se ha llegado a utilizar este tipo de estructuras en cosas más grandes? O sea, wikis, esas no suelen cambiar mucho. Al final lo que necesitas es almacenamiento más que procesamiento, entiendo. O sea, si estás guardando páginas estáticas, al final... Hombre, sí, vuelvo a repetir, si GitHub no te parece suficientemente grande... Sí, pero bueno, ellos tienen escalabilidad y... Bien. Sí, sí, pero es enorme, porque además esta infraestructura también la utilizan en los wikis. Es decir, es muy grande de lo que estamos hablando. Vale, sí. Nada. No voy a hablar tampoco explicar lo que tiene GitHub, No, pero tienes, claro, tienes la especie de paste que es el gist, que puedes en plan añadir un poco de código, sí que es una especie de paste bin, y también tienes wiki, o sea, al final las utilizan en todos lados.